Isaío bostezó mientras se estiraba en su cama, sintiendo la suavidad de las sábanas enredadas a su alrededor. Los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la ventana, pintando líneas doradas en las paredes y el suelo. A regañadientes, se cubrió con las sábanas, intentando bloquear la luz que lo obligaba a enfrentarse al nuevo día. La parte más difícil de la mañana siempre era esa: tomar la decisión de levantarse de la cama o quedarse otros 5 minutos. Esos 5 minutos, como de costumbre, se convertían en al menos 50, estirando el tiempo hasta el límite. Finalmente, después de una lucha mental que duró 55 minutos, Isaío se levantó con una expresión somnolienta. Su cabello, desordenado y rebelde, parecía tener vida propia. Se arrastró hacia el pequeño baño, aún medio dormido. Frente al espejo, observó su cabello con desdén. Era imposible de manejar y, por lo general, no se tomaba la molestia de arreglarlo. Rápidamente, abrió la llave del grifo y se lavó la cara con agua fría, sintiendo cómo el frescor le despejaba los sentidos. Luego, procedió a cepillarse los dientes, el sonido del cepillo frotando contra el esmalte de sus dientes llenó el pequeño baño. Con un suspiro de resignación, se vistió con su uniforme, su expresión con evidente molestia y cansancio. Las arrugas en la camisa y el pantalón no parecían importarle en absoluto. Se dirigió a la cocina, donde tomó 2 piezas de pan tostado. Con un gesto distraído, las untó con mermelada, sin prestar demasiada atención al proceso. Nunca había sido especialmente quisquilloso con la comida, especialmente durante la época en que tuvo que pescar y cocinar por sí mismo. Cuando probó el primer bocado frunció el ceño. Oh, primero es comer y luego son los dientes. Isaío dijo con una sonrisa aburrida. Finalmente, tomó el regalo que Omura le había dado, lo colocó sobre su cabeza, y aplastó su rebelde cabello. Isaío consideró esto una ventaja extra, lo conectó a su reproductor de musical y esperó un momento. Finalmente salió de su apartamento, con una expresión aburrida. Isaío caminó por la calle con una expresión aburrida en su cara. ¿Cómo se supone que debe enseñarle a alguien más? Isaío era un genio en toda la extensión de la palabra. Y no es que tuviera un ego tan grande como para creerlo sin más, aunque lo tenía, sino que era objetivamente un prodigio. A lo largo de su vida, solo había perdido una vez, y había sido en circunstancias excepcionales. Ya fuera aprendiendo un nuevo idioma, comprendiendo ecuaciones matemáticas complejas, o simplemente entendiendo conceptos abstractos, aunque estos últimos fueron particularmente molestos, todo parecía fácil para él. Conocía a una sola persona que estuviera a su nivel, y ese era el problema. No podía entender cómo alguien podría estar tan perdido con las cosas que enseñaban en la escuela como para necesitar un tutor. Para él, bastaba con repasar un poco cada día, y eso debería ser suficiente. Incluso si no eras un genio como él, todavía no podía concebir la idea de que alguien realmente no pudiera obtener la nota mínima aprobatoria. Pero lo más importante era esto: enseñar a otros era aburrido, al menos de la manera en que lo hacían los profesores de esta escuela. A Isaío no le molestaba aprender y comprender cosas nuevas, hasta dominarlas completamente. De hecho, las actividades que involucraban el uso de su intelecto eran las únicas que realmente lo entretenían. Sin embargo, sabía que muchos lo consideraban, en palabras de una de sus futuras alumnas, un ratón de biblioteca, porque no había nada más interesante para él que leer un libro sobre un tema nuevo. Para Isaío, el único valor real que la humanidad había creado para él era el conocimiento. Entonces realmente no estaba seguro de cómo abordar el tema de enseñar a otros, y tampoco pensó mucho en eso, simplemente decidió que lo resolvería cuando llegara el momento. Cuando llegó a la entrada de la escuela, había un profesor cuidando la entrada. Yo. Isaío levantó la mano en un saludo despreocupado. El profesor frunció ligeramente el ceño. «Te queda un minuto, Sakamaki», comentó el hombre, rascándose la cabeza con frustración. «Oye, al menos llegué esta vez». Isaío respondió con una sonrisa, mientras dejaba que los auriculares colgaran de su cuello. ¿Has pensado en unirte al club de fútbol?, preguntó el profesor mientras comenzaba a cerrar la reja de la entrada. Sería demasiado fácil. Isaío negó con la cabeza mientras pasaba al lado del hombre. Por cierto, su cierre está abajo. ¿Eh? ¿Qué? Isaío se detuvo al ver a una chica apresurarse para pasar la puerta, mientras el profesor, alarmado, echaba un vistazo a su entrepierna. «Espera, llevo pantalones deportivos», dijo el hombre, ahora mirándolo con una expresión molesta. «Oye, llegaste tarde.
El profesor se dirigió a la chica, quien se detuvo y se rascó la cabeza, con una gota de sudor recorriendo su frente. En realidad, llegó 10 segundos antes de la hora. Intervino Isaioi con una sonrisa, echando una mirada al reloj digital del profesor. Este lo observó un momento antes de soltar un suspiro cansado. Los chicos de hoy son demasiado despreocupados. Se volvió hacia la chica con expresión seria. Asegúrate de llegar a tiempo la próxima vez. Otros profesores no serán tan indulgentes. La chica asintió con la cabeza, juntando sus manos frente a ella en un gesto de disculpa. Lo siento. Isaioi sin darle demasiada importancia y continuó su camino hacia la entrada, donde estaban los casilleros de zapatos. Con movimientos relajados, se descalzó y tomó los zapatos escolares del casillero, deslizándolos en sus pies mientras se apoyaba ligeramente contra la pared. Mientras se ponía de pie, sintió una mirada clavada en su espalda, pero no se molestó en girarse, ignorándola deliberadamente. Al levantarse, se encontró casi cara a cara con la chica, a solo 1 centímetro de distancia. Ella tenía una sonrisa radiante en los labios. Ah, lo sabía, dijo la chica, su tono lleno de confianza. Eres el chico que estaba con Ichika y Miku ayer, ¿verdad? Tu nombre era. Llevó ambas manos a su cabeza, arrugando el entrecejo mientras buscaba en su memoria. Sakamaki-san, ¿no? Preguntó, abriendo los ojos justo a tiempo para ver cómo Isaioi ya se alejaba por el pasillo. Oh, tienes buena memoria, respondió Isaioi con una ligera risa mientras seguía caminando con las manos en los bolsillos. ¿Tú eras, Yosuba? La chica infló las mejillas, una expresión de leve irritación formándose en su rostro mientras lo seguía, acelerando el paso para no quedarse atrás. ¡No! Es Yosuba. ¿Joshua? Repitió Isaioi con una ligera sonrisa. Las mejillas de la chica se inflaron aún más, casi al punto de estallar, mientras lo miraba caminar despreocupadamente, sin prestar atención. Es Yosuba. YOTSVA, enfatizó con una mirada intensa, sus ojos brillando de determinación. Isaioi soltó una carcajada ligera, agitando la mano en el aire de manera despreocupada. De todas formas, llegar tarde en tu segundo día, no pensé que fueras del tipo rebelde, comentó con tono casual, sin detener su paso. Yotsuba lo miró con una mezcla de insatisfacción y diversión, todavía molesta porque no había dicho su nombre correctamente, pero animándose rápidamente, su irritación disipándose sin problemas. Bueno, supongo que en el camino me entretuve un poco, dijo la chica, rascándose la parte posterior de la cabeza con una sonrisa avergonzada. Isaioi hizo un sonido de reconocimiento, caminando a su lado mientras avanzaban por los pasillos, el rubio notó vagamente que ella estaba mirando sus auriculares. ¿Y tus hermanas? Preguntó con un tono casual, mirando de reojo su expresión. Oh, ellas vinieron con Ebata-san, pero como me desperté temprano, decidí venir por mi cuenta. A pesar de lo que había dicho, Isaioi no pudo evitar notar la contradicción. Si se había despertado temprano, ¿cómo es que había llegado tarde? No le dio demasiadas vueltas, prefiriendo dejar pasar el detalle. Oh, esta es mi clase, dijo Yotsuba, deteniéndose frente a la puerta de un salón. Desde dentro se escuchaba la voz del profesor explicando algo, lo que significaba que probablemente recibiría una reprimenda por su tardanza. Nos vemos luego, Sakamaki-san. Hasta luego, Tsubobaka, respondió Isaioi con una sonrisa. Es Yotsuba. Corrigió ella con un grito justo antes de abrir la puerta apresuradamente. Nakano-san, ha llegado tarde. Se escuchó la voz del profesor, claramente irritado. Isaioi rió para sí mismo mientras se detenía frente a la puerta de su propio salón. Con un movimiento despreocupado, abrió la puerta y entró. Buenos días, dijo de manera casual, como si su tardanza no tuviera importancia. Llegaste tarde, Sakamaki, el profesor lo miró con los brazos cruzados, visiblemente molesto. Lo siento, sensei, respondió Isaioi en un tono divertido y despreocupado, claramente sin tomarse la situación muy en serio. Echó un vistazo al pizarrón donde una estudiante de cabello negro y lentes estaba resolviendo una complicada ecuación matemática. Era su autoproclamada rival, alguien que no soportaba la idea de que alguien como él, un chico problemático, fuera más inteligente que ella. Ella era la segunda persona más inteligente y diligente de la clase, siempre con la nariz metida en los libros, como si su vida dependiera de ello. Desde que había decidido competir con él, parecía tener la necesidad de demostrar que era superior. Pero hasta ahora, en cada enfrentamiento académico, Isaioi siempre ganaba.
Su rival, con una expresión tensa y concentrada, no lo miró, pero él podía sentir la presión en el ambiente. Isaioi simplemente sonrió aburrido, mientras miraba la respuesta que la chica de gafas escribía en el pizarrón. Con un leve movimiento de su mano, la saludó de manera burlona. Ella, notando el gesto, frunció el ceño con más fuerza y lo miró con evidente molestia. Yo diría que, en vez de 45, es 23, comentó Isaioi con tono despreocupado, como si fuera lo más obvio del mundo. La chica apretó los labios, su ceño aún más marcado, y lanzó una mirada penetrante al pizarrón. El sonido de la tiza crujiendo en sus manos resonó en la sala mientras borraba la cifra incorrecta. Isaioi sonrió levemente y se dirigió a su asiento, ignorando con desinterés al resto de los compañeros, quienes también lo ignoraban a él. Al pasar junto a una chica en particular, se detuvo brevemente y levantó la mano para saludarla. Ella le devolvió el saludo con una sonrisa alegre. Una vez sentado, observó cómo su rival de lentes borraba parte de su solución y corregía el problema. Le tomó solo unos segundos obtener el resultado correcto. Isaioi reconoció que ella era del tipo de persona que, a pesar de la adversidad, era capaz de no rendirse, siempre dispuesta a superar cualquier obstáculo, aunque él constantemente le demostraba estar en un nivel completamente distinto. Una sonrisa se asomó en sus labios mientras la observaba. El profesor comenzó a repartir los resultados de la prueba más reciente, algo que a Isaioi tomó por sorpresa. Inclinó la cabeza, tratando de recordar si había estado presente ese día o si simplemente había olvidado hacer el examen. Las únicas pruebas que realmente le importaban eran las evaluaciones finales, pero los profesores disfrutaban haciendo exámenes ocasionales para medir el nivel de los estudiantes. Normalmente, resolvía esos exámenes con aburrimiento y en pocos minutos. Pero en ocasiones, cuando la monotonía lo superaba, ni siquiera se molestaba en intentarlo. Su hoja estaba completamente vacía, y el resultado era un 0. Isaioi miró el examen por un momento. La mayoría de las preguntas eran increíblemente sencillas, pero la última era particularmente complicada, una cuestión de interpretación. Si lo entendías mal, llegabas a una respuesta incorrecta. Guardó la hoja con desinterés, concluyendo que simplemente había sido uno de esos días en los que no tenía ganas de esforzarse. Sonrió irónicamente para sí mismo. Un tutor con una calificación de 0, ¡qué divertido!, murmuró. Isaioi compró un emparedado y una soda, suficiente para él. Mientras caminaba por los pasillos de la academia, decidió dirigirse a la parte trasera de la escuela. No tenía ganas de estar en la cafetería rodeado de todas esas personas. Hoy prefería la tranquilidad. Al llegar a la parte trasera del edificio, se dejó caer sobre el césped con una expresión aburrida, soltando un suspiro al sentarse. Abrió su emparedado sin prisa y le dio un mordisco, masticando lentamente mientras sus pensamientos divagaban. Hoy era el primer día de su tutoría. Las instrucciones habían sido bastante flexibles, permitiéndole organizar las sesiones cuando quisiera, siempre y cuando diera al menos 2 lecciones por semana. Aunque el salario era de 10.000 yenes por persona, lo que sumaba un total de 50.000 yenes por el grupo, a Isaioi no le interesaba mucho el dinero. Su mente estaba más enfocada en cómo realizar su trabajo sin aburrirse demasiado. Dio otro mordisco a su emparedado y dejó que su mirada se perdiera en el cielo, soltando un suspiro resignado. No era que detestara la idea de enseñar, pero la rutina y la responsabilidad añadida le parecían, en ese momento, más molestas de lo que valían. Sin la apuesta con Canarial nunca se habría rebajado a esto. Terminado su emparedado, se puso de pie con desgano, abrió la soda y dio un sorbo, sintiendo el burbujeo fresco en su boca. Isaioi miró la dirección que tenía marcada en el mapa, y confirmó que definitivamente era el lugar. Frente a él se alzaba un edificio de varios pisos de altura, con grandes ventanales cuyas superficies reflectantes devolvían la luz del sol de forma casi cegadora. Con un movimiento casual de su mano, se acercó a la entrada. Tal como había supuesto, el edificio tenía un sistema de acceso automatizado, lo que significaba que no podría entrar sin autorización. Sus ojos recorrieron el panel de botones junto a la puerta, cada uno destinado a conectar con un piso diferente. Sin pensarlo demasiado, presionó el botón que marcaba la recepción. Tras un breve momento de espera, una voz masculina sonó por el intercomunicador. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?» «Soy Sakamaki Isaioi. Mauro Nakano me dijo que me presentara en recepción». Hubo una breve pausa, seguida de unos segundos de ruido estático. Finalmente, la voz respondió. «Un momento, por favor». El silencio se prolongó antes de que la voz volviera.
Lo tengo, Sakamaki-san, ¿verdad? Isao ya sintió levemente con la cabeza, aunque sabía que el hombre no podría verlo. Puede pasar. La puerta se abrió con un suave zumbido, e Isao entró con un paso relajado, casi perezoso. El vestíbulo era amplio y moderno, con un aire de profesionalismo que contrastaba con su actitud despreocupada. Detrás del mostrador de recepción estaba un hombre de mediana edad, quien le sonrió de manera cordial. Bienvenido, Sakamaki-san. El señor Nakano nos informó que vendría. La próxima vez, puede llamar directamente al piso de las señoritas Nakano, dijo, señalando uno de los botones en el panel junto a la entrada. Están en el último piso del edificio. Claro, respondió Isao y con una expresión indiferente, asintiendo ligeramente mientras se dirigía al ascensor. Entró en el elevador y presionó el botón. Mientras esperaba, se recostó contra la pared, sintiendo el leve zumbido del ascensor mientras descendía. De repente, las puertas se abrieron en un piso inferior y dos niños pequeños salieron corriendo, riendo y jugando, sus risas resonando en el espacio cerrado. Isao los ignoró, entró en el ascensor y volvió a presionar el número 30. Las puertas se cerraron suavemente, y una suave música de ascensor comenzó a sonar. Isao observó cómo los números de los pisos se iluminaban uno tras otro mientras el ascensor ascendía lentamente. No estaba acostumbrado a pasar tanto tiempo dentro de un elevador. Llegar a lugares altos solía ser mucho más sencillo si utilizaba sus propias piernas, dando un simple salto. Cuando las puertas finalmente se abrieron, salió con una expresión aburrida en los ojos, sin tener claro qué esperar de este momento. Había interactuado brevemente con la mayoría de las hermanas Nakano, y aunque cada una era diferente, suponía que al menos una o dos no estarían de acuerdo en que alguien de su misma edad fuera su tutor. A menos, claro, que su padre ya les hubiera mencionado algo al respecto, pero lo dudaba. Ninguna de ellas había hecho alusión a eso en sus interacciones a lo largo de la semana. Soltando un leve suspiro, Isao se acercó a la puerta y la golpeó suavemente con los nudillos. Maruo Nakano no parecía el tipo de persona que se preocupaba por detalles insignificantes, e Isao compartía en gran medida esa misma filosofía, por lo que no le daba demasiada importancia a la situación. Esperó unos segundos antes de que la puerta finalmente se abriera. ¿Sí? Una voz femenina se dejó escuchar. Isao sonrió con su característico aire despreocupado. Yo, respondió con una sonrisa. Yotsuba, quien estaba al otro lado de la puerta, abrió los ojos sorprendida al verlo allí. Lo observó por un momento, como si no pudiera creer lo que veía, antes de frotarse los ojos y mirarlo nuevamente. ¿Qué pasa, Totsuba? Dijo Isao, utilizando su tono burlón. ¿Eh? ¿Qué? Yotsuba lo miró, aún con los ojos bien abiertos, sin poder ocultar su sorpresa. Sakamaki-san, ¿qué haces aquí? Vine a ver qué tal estaba tu casa, dijo Isao, inclinándose un poco hacia adelante mientras se asomaba por la puerta, como si tratara de curiosear dentro. Yotsuba lo miró fijamente, parpadeando una vez antes de que su rostro se iluminara con una sonrisa radiante. Me alegra mucho que hayas venido. Respondió entusiasmada. Isao alzó una ceja, ligeramente sorprendido por lo fácil que era hacer feliz a Yotsuba. Sin embargo, tan pronto como esa expresión de alegría apareció en su rostro, una nube de tormenta imaginaria la cubrió al recordar algo importante. Ah, lo siento, dijo con un tono más bajo, mirando su teléfono celular rápidamente. Creo que hoy no es un buen momento. En realidad, hoy viene nuestro tutor, frunció el ceño al revisar la hora. De hecho, ya debería estar aquí. Yotsuba asomó la cabeza por la puerta, girando a ambos lados como si esperara ver a alguien aparecer en cualquier momento. Isao la observó en silencio durante un momento. En realidad, ya está aquí. ¿Eh? Yotsuba inclinó la cabeza, claramente confundida. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Isao fijamente, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de decir. Luego, como si una bombilla se encendiera sobre su cabeza, murmuró. ¿Está detrás de Sakamaki-san? Con un gesto de duda, se acercó a Isao, inclinándose un poco para mirar detrás de él. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando no vio a nadie. Isao se cruzó de brazos y, con una sonrisa traviesa, añadió. Te daré una pista, hizo una breve pausa para darle énfasis. Empieza con Isa y termina con Ioi. Yotsuba frunció el ceño, completamente concentrada en descifrar el enigma. Luego, tras unos segundos de reflexión, sus ojos se abrieron de golpe mientras exclamaba. Isao. ¿Eres nuestro tutor? Preguntó Yotsuba, su tono cargado de sorpresa e incredulidad. Isao tarareó ligeramente.
Pero, Yotsuba frunció el ceño, observando al chico rubio con detenimiento, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Finalmente, lo miró fijamente, buscando alguna señal de que bromeaba. ¿En serio? Sí, estaré a tu cuidado de ahora en adelante, respondió Isaioi con una sonrisa brillante y despreocupada, el tipo de sonrisa que podía irritar a alguien en el contexto adecuado. Por cierto, algo se está quemando. Ah, Miku, exclamó Yotsuba, dándose cuenta de lo que pasaba mientras salía apresuradamente hacia la cocina. Isaioi la miró con curiosidad por un momento antes de comenzar a caminar lentamente, las manos en los bolsillos, mientras observaba el interior del apartamento. El lugar era bastante grande y, sin duda, igual de caro. Con permiso, murmuró, dejando sus zapatos en la entrada. Apenas notó que había otros 5 pares apilados en desorden, lo cual confirmaba la presencia de todas las hermanas en casa. Al entrar, el olor a quemado se intensificó. Isaioi caminó con calma hacia la sala principal, que resultaba ser bastante sencilla en comparación con el tamaño del lugar. Una televisión enorme estaba colgada en la pared, apagada, y frente a ella había un par de sofás cómodos alrededor de una pequeña mesa central. Más allá, otra mesa, claramente usada como comedor. Desde su posición, podía ver la cocina, donde Yotsuba y Miku estaban mirando con desánimo lo que claramente era un trozo de comida carbonizada. Con una expresión curiosa, Isaioi se dirigió hacia ellas. ¿Qué es eso?, preguntó Isaioi mientras picaba con su dedo el trozo de carbón que una vez fue comida. Oh, Miku estaba cocinando algo, respondió Yotsuba con una sonrisa algo nerviosa, pero supongo que la temperatura era demasiado alta. No agregó nada más, mientras Isaioi levantaba la vista para encontrarse con la mirada desilusionada y seria de Miku, quien claramente no estaba muy feliz con el desastre. Isaioi hizo un gesto despreocupado con la mano, señalando el pedazo de carbón con una media sonrisa. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Miku en tono seco, sin disimular su molestia, clavando los ojos en Yotsuba, aunque Isaioi notó que sus ojos se habían detenido especialmente en sus auriculares que estaba sobre su cabeza, controlando su cabello rebelde. Oh, en realidad es bastante divertido, respondió Yotsuba con entusiasmo, como si estuviera contando una broma. Resulta que él es nuestro tutor. Con una gran sonrisa, Yotsuba apuntó al rubio con ambas manos, presentándolo de una manera dramática. Isaioi hizo una reverencia exagerada. Isaioi-sama, estaré a tu cuidado de ahora en adelante, dijo con tono teatral. Miku lo observó con escepticismo antes de cruzarse de brazos. ¿No eres demasiado joven para ser un tutor? Isaioi sonrió. ¿Y no eres demasiado mayor para quemar la comida? Miku apretó los labios, claramente irritada. Sin esperar una respuesta, Isaioi se giró con calma y caminó hacia el centro de la sala de estar, echando un vistazo alrededor. Este lugar es bastante bueno, comentó, ignorando por completo el ambiente tenso detrás de él. Podía sentir la mirada asesina de Miku perforándole la espalda, pero la ignoró con la misma facilidad con la que ignoraba cualquier otra cosa molesta. Se detuvo frente a la enorme televisión, admirando su tamaño antes de mirar el par de sofás y las mesas alrededor. Yotsuba se sintió ligeramente incómoda después del breve intercambio entre Isaioi y Miku. No estaba segura de que la actitud despreocupada del chico fuera la mejor para lidiar con la seriedad de Miku, pero ocultó su preocupación detrás de una sonrisa mientras caminaba detrás de Isaioi, juntando sus manos en una señal de disculpa hacia Miku. Por cierto, ¿dónde están las demás?, preguntó Isaioi mientras se dejaba caer en el sillón, cruzando una pierna sobre la otra y extendiendo los brazos a ambos lados. Deben estar en sus habitaciones, respondió Yotsuba con su acostumbrada sonrisa brillante. Isaioi asintió lentamente, mirando al techo como si estuviera perdido en pensamientos profundos. ¿No vas a ir a verlas?, preguntó ella, algo intrigada por su falta de interés. Oh, claro. Isaioi se levantó de un salto, como si hubiera recordado de repente que estaba ahí por una razón, y caminó hacia Yotsuba con una sonrisa traviesa. Lidera el camino, Yotsuba. Yotsuba lo miró por un momento, procesando lo que acababa de decir, pero decidió no corregirlo esta vez y simplemente sonrió. Bueno, ya conociste a Miku, es la más inteligente de las 5, y creo que ya conoces a algunas de las chicas, pero vamos a empezar con Itsuki, ella es bastante seria en los estudios. Yotsuba caminaba hacia una de las puertas, casi dando pequeños saltitos de emoción. Levantó el puño y golpeó suavemente la puerta. Tomó un momento pero la puerta se abrió. ¿Eh? ¿Qué pasa? Yotsuba ya está la Sen. Itsuki, quien se detuvo en seco al ver a Isaioi de pie al lado de su hermana. ¿Qué haces aquí?,
Preguntó con una expresión de confusión y asombro, sus ojos bien abiertos y el característico mechón de su cabello levantándose como si también estuviera sorprendido. Oh, ya se conocen. Dijo Yotsuba alegremente. Itsuki, él es nuestro tutor. Extendió ambas manos hacia Isaioi como si lo estuviera presentando formalmente. Isaioi hizo una reverencia exagerada. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? Itsuki frunció el ceño, claramente desconcertada. Su cabeza parecía dar vueltas, esperando que en cualquier momento Yotsuba aclarara que todo era una broma, pero esa explicación nunca llegó. Isaioi seguía sonriendo. ¿En serio? Preguntó finalmente Itsuki, incapaz de ocultar su incredulidad. Septiembre, vamos a trabajar juntos de ahora en adelante, así que por favor cuida de mí, dijo Isaioi con una sonrisa que escondía un ligero aburrimiento en sus ojos. No entiendo. No tienes que entenderlo, para eso estoy yo aquí, respondió él, apuntándose con el pulgar al pecho con una confianza desenfadada. Yotsuba asintió con entusiasmo. El silencio se volvió pesado cuando Itsuki se dio cuenta de que no era una broma. Miró a Isaioi fijamente, tratando de descifrar si había alguna señal de que todo esto era un chiste, pero el chico no dijo nada. Simplemente mantuvo su sonrisa arrogante. No. La palabra salió de sus labios lentamente, casi como un susurro. Itsuki no podía aceptar que eso fuera verdad y lo dijo en voz alta. Lo siento, pero no puedo aceptar algo así. No tienes que hacerlo, dijo Isaioi con despreocupación, como si no le importara en lo más mínimo. Luego extendió los brazos a los lados y se encogió de hombros. Solo tienes que estudiar. Los labios de Itsuki se apretaron en una línea fina. Por un momento, no sabía qué decir. Isaioi era el mismo chico arrogante con el que había almorzado, pero ahora las cosas eran diferentes. Antes era solo un compañero de clase, uno que había podido convertirse en su amigo. Sin embargo, la idea de que él fuera su tutor le parecía absurda. No quiero. Su respuesta fue rotunda, y miró a Isaioi con el ceño fruncido, intentando proyectar firmeza. Isaioi la miró y parpadeó un par de veces. ¿Por qué? Preguntó, genuinamente curioso, su expresión despreocupada no cambiaba. Porque no creo que seas lo suficientemente responsable, respondió Itsuki, desafiándolo con la mirada, porque tiene que ser alguien de mi edad. Isaioi la miró fijamente, y Itsuki sintió una incomodidad creciente en su interior. De todas maneras, ¿es que no había más tutores o algo así?, murmuró, buscando una excusa. Ya veo, entonces simplemente no crees que sea lo suficientemente bueno. Isaioi sonrió, y Itsuki lo miró por un momento antes de asentir lentamente con la cabeza. Entonces pruébame. ¿Qué? Pregúntame lo que quieras. Si no puedo responder a una sola de tus preguntas, puedes hacer lo que quieras y no te molestaré. ¿Por qué debería aceptar algo así? Dijo Itsuki, tratando de mantener su firmeza. Sería divertido. Y si fallo, puedes deshacerte de mí. Isaioi se encogió de hombros, una chispa de desafío brillando en sus ojos. Es más, para hacerlo más interesante, si fallo, renunciaré a este trabajo como tutor. Isaioi, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Yotsuba levantó las manos, intentando interceder. Isaioi soltó una carcajada y miró a Itsuki con una sonrisa confiada. Si no puedo hacer algo como esto, entonces, ¿cómo podría ser un tutor? Sería patético retractarme con una determinación a medias. Dijo con una sonrisa desafiante, pero cuando Itsuki miró a sus ojos, supo que él no estaba bromeando en absoluto. ¿Qué pasa? Isaioi sonrió arrogantemente. ¿No es la oportunidad perfecta? Hubo un momento de duda en la mirada de Itsuki, pero finalmente su determinación se volvió firme y decidida. Está bien, espera un momento. Dijo, y entró rápidamente en su habitación. Isaioi se recargó en la barandilla del segundo piso, observando con una expresión de aburrimiento. En realidad, no esperaba que ella se negara tan vehemente a que él fuera su tutor, pero de todas maneras, no le importaba demasiado. Yotsuba, parada a su lado, no estaba segura de qué decir. No solo por el hecho de que Isaioi parecía conocer a la mayoría de sus hermanas, sino también porque, desde que entró, prácticamente había establecido no muy buenas relaciones con dos de ellas. Se preguntaba cómo terminaría esto. Isaioi parecía completamente despreocupado, como si todo esto fuera un juego para él. Luego de unos minutos, Itsuki salió con una guía de estudio en sus manos, una de esas que contenía preguntas que podrían o no aparecer en un examen. Isaioi notó que había varios post-its sobresaliendo de las páginas, lo que indicaba que estaba ligeramente desgastada. Dispara.
Isaioi dijo con una sonrisa confiada, mientras Itsuki fruncía el ceño, tomando un momento para abrir la guía y dejar que sus ojos se deslizaran por las preguntas. ¿Cuál fue la causa principal de la restauración Meiji? Preguntó Itsuki, con una ceja levantada, mientras sus ojos se concentraban en la guía de estudio desgastada que tenía en las manos. La causa principal fue la necesidad de modernizar Japón para evitar la colonización occidental y fortalecer el país en términos políticos, económicos y militares, replicó Isaioi, repitiendo palabra por palabra la respuesta. Su voz sonaba monótona y carente de entusiasmo, aunque prefirió no expresar en voz alta lo aburrido que le parecía el tema. Itsuki frunció el ceño, molesta por lo obvio de la respuesta, y volvió a pasar las páginas del libro, buscando. Describe las diferencias entre una reacción endotérmica y una exotérmica, continuó, con una mezcla de curiosidad y determinación. La primera absorbe energía del entorno, mientras que la última libera energía, respondió Isaioi, mirando despreocupadamente al techo del apartamento. Itsuki lo observó, sintiendo que su respuesta carecía de profundidad, como si simplemente estuviera haciendo un ejercicio de memorización. Con una ligera exasperación, decidió elevar la dificultad de las preguntas. Resuelve el sistema de ecuaciones. 2x más y igual 5, x, y igual 1. Isaioi frunció el ceño, sorprendido por la complejidad de la pregunta. ¿Era esto realmente parte de su nivel? ¡Qué patético! X igual 2, y igual 1. Esta vez, Itsuki dudó por un momento, mirando la guía de estudio con un aire de incredulidad. ¿Quién es el autor del elogio de la sombra? Preguntó, esperando que esta vez lo atrapara. Junichiro Tanizaki, contestó Isaioi, casi sin pensarlo. Itsuki apretó el libro en sus manos, sintiendo cómo la frustración comenzaba a crecer en su interior. Continuó con las preguntas, pero a medida que pasaban los minutos, las respuestas de Isaioi se volvían cada vez menos entusiastas. Después de unos 10 minutos de esto, Itsuki miró el libro con desesperación, sintiéndose un poco atrapada. ¿Cuántos dedos tengo detrás de mi espalda?, dijo de repente, escondiendo su mano. 5, respondió Isaioi, sin ningún atisbo de interés en su voz, como si la pregunta fuera tan trivial como las anteriores. Isaioi esperaba la siguiente pregunta con ansias, pero el silencio se alargaba. Giró su cabeza para mirar a Itsuki, que tenía los ojos brillantes, como si estuviera a punto de llorar. Aún así, no te reconozco como mi tutor, dijo Itsuki, cerrando la puerta detrás de ella con un gesto decidido. Isaioi la observó, luego, se encogió de hombros y extendió los brazos con despreocupación. Entonces, ¿quién es la siguiente?, preguntó, volviéndose hacia Yotsuba, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Sakamaki-san, eres un genio, exclamó Yotsuba, iluminando la habitación con su sonrisa. Por supuesto que sí, respondió Isaioi con una risa despreocupada. Luego, dirigió su mirada hacia la siguiente puerta. Al principio, pensaba que solo eras un chico maleducado y arrogante, murmuró Yotsuba, con un tono más serio mientras lo contemplaba. Isaioi asintió, aún sonriendo, sin ofenderse por el comentario. Pero resultó que eras un genio loco, agregó, su voz brillando con un toque de emoción. Isaioi se gira para mirarla. Yotsuba, comenzó Isaioi. ¿Eh? Por fin dijiste mi nombre bien, respondió Yotsuba, sonriendo como si hubiera ganado la lotería, rebosante de alegría, como si no tuviera que volver a trabajar en toda su vida. Isaioi hizo un gesto despreocupado con su mano. ¿De quién es esta habitación? Oh, esa es de Miku. Oh, esa es de Nino, dijo Yotsuba, moviéndose un poco para dejar espacio. Oh, esa es de Ichika. Oh, Isaioi se detuvo frente a la habitación de Nino, observando la puerta con un interés renovado. A pesar de que Nino había hecho un saludo ocasional, sus interacciones habían sido mínimas en comparación con el primer día, aunque él tampoco había estado especialmente interesado en hablar con ella. Se preguntó cómo reaccionaría ella en comparación con Miku e Itsuki. Tocó la puerta. Sin embargo, nadie respondió. Isaioi frunció el ceño por un momento, golpeó la puerta de nuevo, pero el silencio siguió reinando. Finalmente, se dio la vuelta con un suspiro de aburrimiento y se dirigió a la última habitación. Probablemente salió por un momento, dijo Yotsuba, acercándose a él con un aire de disculpa. Abrió la puerta de Nino y se asomó, pero efectivamente no había nadie. Inclinó la cabeza, confundida, y luego se dio la vuelta para cerrar la puerta mientras seguía a Isaioi hacia la última habitación. Isaioi tocó la puerta, pero, una vez más, nadie respondió. Su ceño se profundizó.
Podría simplemente derribar la puerta, pero eso también estaba cubierto en el trato que firmó con esa mujer. Oh. Yotsuba llegó a su lado y puso su mano en el pomo de la puerta. Por favor, no te sorprendas. Con una sonrisa incómoda, ella abrió la puerta y dejó que la luz del pasillo inundara el interior. Isayoi observó el caos que se extendía por la habitación. Ropa tirada por todas partes, mezclada con una variedad de artículos que parecían haberse esparcido en un intento desesperado de encontrar algo. Era un verdadero desastre, pero, sorprendentemente, tenía su encanto. Me gusta. Isayoi sonrió. No le disgustaba especialmente el desorden, a menos que fuera en una biblioteca. En ese aspecto, prefería que todo estuviera separado por categorías y ordenado adecuadamente. No le gustaba perder tiempo buscando un libro que podría estar leyendo en lugar de perderse entre montones desorganizados de papel. De todas formas, ¿dónde está tu hermana?, preguntó Isayoi, observando el desorden con curiosidad. De repente, algo se movió bajo las sábanas de la cama, y tras un momento, una extraña criatura alzó la cabeza y los miró mientras soltaba un bostezo que parecía interminable. ¿Te gusta? Es la primera vez que alguien dice eso al ver mi habitación, dijo Ichika, con una mezcla de sorpresa y orgullo en su voz. Me gusta ver criaturas en su ambiente natural, respondió Isayoi, sonriendo mientras la miraba, divertido por su aparición inesperada. Pero no soy una atracción de un zoológico, ¿sabes?, replicó Ichika, levantando una ceja en un gesto de desafío. Isayoi sonrió. No, tú eres más divertida. Luego la miró con curiosidad. No pareces sorprendida de que esté aquí. Escuché todo lo que pasó, respondió ella, recostándose de nuevo en la cama, todavía cubierta por las sábanas. Eso no responde a mi pregunta. Es extraño que nuestro padre nos enviara a un chico de nuestra edad como tutor, pero al parecer sabes lo que haces, dijo Ichika, su tono se suavizó un poco mientras se acomodaba más en la cama. De todas formas, no eres un joven enérgico. ¿Por qué no sales a divertirte en vez de estudiar? Esas cosas son demasiado aburridas para mí, dijo Isayoi, despectivamente, mientras movía su mano con desprecio, como si ahuyentara una mosca molesta. De todas formas, ¿vas a estudiar o prefieres hacer un juego como Itsuki? En realidad, no me importa, respondió Ichika, encogiéndose de hombros, con un aire de desinterés que parecía casi desafiante. Isayoi la miró un momento, evaluando su expresión de apatía, antes de adoptar una mueca de aburrimiento. Haz lo que quieras, dijo, girándose hacia la puerta con una actitud despreocupada. ¿Ya te vas?, preguntó Ichika, sorprendida. Sí, si quieres estudiar, estaré en la sala, respondió él, haciendo un gesto con la mano que casi parecía un saludo. Pero qué ejemplo tan lamentable estás dando, One-san. Una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios mientras se alejaba, dejando a Ichika en su habitación. Yotsuba comenzó a hablar sobre ponerse ropa, cuando Isayoi salió al pasillo y bajó por las escaleras. La puerta de Itsuki seguía cerrada, y sinceramente no estaba seguro de que ella fuera a salir. De todas maneras, si ella podía arreglárselas por su cuenta, eso sería bastante beneficioso, y solo tendría que preocuparse por 4 personas. La puerta de Nino seguía cerrada, al igual que las otras 4. Cuando miró hacia la cocina, Miku ya no estaba por ningún lado. No parecía algo sorprendente. De todas maneras, caminó hacia la cocina y miró alrededor. Había platos en el fregadero, pero lo que ella había cocinado no estaba por ningún lado. Moviendo sus manos, abrió un poco la tapa del cesto de basura y no vio el carbón. Caminó hacia el sillón en el centro de la sala y se sentó mientras esperaba que Yotsuba e Ichika bajaran. Miró fijamente la mesa por un momento. No tenía idea de qué les tenía que enseñar. Supuso que una pregunta sobre los temas en los que eran menos versadas sería lo mejor para saber dónde enfocar su atención. En ese momento, la puerta se abrió. Isayoi inclinó la cabeza hacia atrás, y aunque no pudo ver con claridad quién estaba entrando, pudo suponer que eran 2 personas. Miku o Nino. Escuchó un jadeo de sorpresa, y luego los pasos empezaron a sonar más fuertes de lo necesario. Cuando pudo ver quién se acercaba, sonrió ligeramente y levantó la mano en un saludo casual. Yo, Ohou-sama, dijo Isayoi con un tono divertido, pero la expresión de la chica que lo miraba no era ni un poco divertida.